Hola, buenas. Estoy haciendo un nuevo video. Esta vez vamos a hablar acerca de las últimas elecciones de Italia, que hace tiempo que una elección italiana no ha despertado tanto interés en el exterior, fuera de su país, fuera de sus fronteras, fuera de los Alpes. Y eso tiene que ver con el triunfo de la llamada ultraderecha, que en realidad se llamaba coalición de centro derecha, que está integrada por tres partidos, por el partido de Silvio Berlusconi, creo que se llama Forza Italia, la Lega, ex Lega Nord, de Matteo Salvini, y Fratelli d'Italia, los hermanos de Italia, de Giorgia Meloni. Es cierto que el partido Fratelli d'Italia en un origen tenía, digamos, alguna reminiscencia, alguna conexión con grupos que pudieran haberse considerados neofascistas en su momento, pero no es una conexión directa tampoco. A ver, básicamente después de la Segunda Guerra Mundial, el fascismo no pudo ser proscrito en Italia por un tema muy lógico, porque el fascismo en ninguna parte era una ideología que pudiera catalogarse como de odio, a diferencia del nazismo, que claramente tú puedes establecer criterios objetivos diciendo esto es un odio, ¿no es cierto? Tanto temas raciales, temas de eugenesia y temas relacionados con pureza de sangre, genes, yo que se consideraban peligrosos para la sociedad. Pero el fascismo no tenía ninguna de esas de ese tipo de ideas. Era una idea nacionalista mezclada con algo de tradicionalismo, mezclada con algo de socialismo, digamos, era una majamama, una mezcla entre cosas tradicionales y modernas, ¿no es cierto? Modernistas, que el nacionalismo es moderno, por cierto que sí. Es heredero de lo que se llama el romanticismo, el periodo romántico, sobre todo en Italia y Alemania, que fue muy fuerte, más o menos en la época de 1840, 1860, que es una especie de reacción frente a la ilustración en el plano artístico, cultural, filosófico, etc. Bueno, más allá de eso, más allá de que si el fascismo era tal o cual cosa, después de terminar la Segunda Guerra Mundial, como digo, el fascismo no pudo ser proscrito porque objetivamente no era una ideología de odio. Podía tomarse como que el gobierno de Mussolini sí fue un gobierno totalitario, fue un gobierno autoritario, etcétera, y sí se podía censurar específicamente ese régimen, pero no la ideología entera. Además que, a diferencia del nazismo, Mussolini no inventó el fascismo, ¿no es cierto? Hitler, en cambio, era el autor, gestor intelectual, material del Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. Muy distinto el caso de Benito Mussolini, que era un líder, pero que ni siquiera era el único líder, y si bien estaba metido en la parte teórica, después eso lo abandonó totalmente y había gente de todo tipo que estaba metida, digamos, en la teoría del fascismo. Y había grupos que estaban uno en contra de otro, unos más modernistas, otros más tradicionalistas, y que tenía una dialéctica interna bastante fuerte. Entonces era imposible desde cualquier punto de vista objetivo y racional ilegalizarlo, ¿no es cierto? Sí, las cosas relativas al gobierno de Mussolini, pero no la ideología en sí. Bueno, resultado de eso es que después de la Segunda Guerra Mundial se funda un partido llamado MSI, Movimiento Social Italiano, por parte de Giorgio Almirante, que es un partido normal, que nunca estuvo proscrito, que estuvo desde el año 46-48 hasta prácticamente inicio de los 80, o sea, mucho tiempo. A mitad de los 60 llegó a tener más del 10% de los votos, o sea, un partido relativamente importante dentro de, y que un partido que como buenos italianos pactaron en más de alguna ocasión, ¿no? Con la derecha, con la izquierda, centro izquierda, etcétera. No, no es un partido, digamos, fuera del sistema, como si fueron los movimientos neonazis después en Alemania, que estaban siempre proscritos y que por lo mismo estuvieron siempre fuera del sistema. Entonces, del MSI, que es este neofascismo, creo que termina a principios de los 80 con la muerte de Giorgio Almirante. Después se divide en varias facciones, algunas justamente más tiradas a la izquierda, otras más a la derecha, etcétera. Y dentro de eso surge una ala que es más conservadora, más de derecha, podríamos decir, que se llama Alianza Nacional, liderada por Gianfranco Fini. Gianfranco Fini además tuvo una evolución, o sea, desde este principio, a principios de los 80, donde no era fascista ya, pero estaba relacionado con el neofascismo, de lo cual agarró una línea más de derecha y tuvo un viaje, digamos, largo que fue cambiando ideológicamente hasta que en los 90 eh, pacta con Berlusconi, de hecho siendo una de las dos grandes fuerzas, ¿no es cierto?, está Fini y Bossi.
que eran los que apoyaban a Berlusconi. Fini venía, como digo, del nacionalfascismo, qué sé yo, pero se había moderado y ahora era un partido de derecha normal. Y por el otro lado estaba Bossi, que era de la Lega Nord. Y eso todo eran los sustentos políticos y en cuanto a votos de uno de los gobiernos de Berlusconi, más o menos el año 2002, por ahí. Porque Berlusconi fue varias veces presidente, primer ministro de Italia en muchas ocasiones, creo que 3 o 4 periodos distintos. El tema es el siguiente, el tema tiene que ver con que, bueno, después de toda esta explicación, Giorgia Meloni alcanza a militar un tiempito en el MSI, pero sobre todo en la Alianza Nacionales, y cuando Alianza Nacionales, bueno, finalmente abandona mucho sus principios y se transforma en un partido de derecha normal, digamos como la UDI acá, Giorgia Meloni se va y funda Fratelli d'Italia. Esto estamos hablando hace unos 20 años aproximadamente, quizá un poco menos. Y posteriormente a eso, Fratelli Italia era una facción muy pequeñita que comienza también lo mismo con ideas un poco más radicales, pero después de un largo periodo se fue puliendo, se fue metiendo en el sistema y obviamente fue decantando en un mensaje más tradicional, no tradicionalista, sino que nacionalista. Y bueno, eso es finalmente lo que tenemos al día de hoy, un partido conservador común, pero incluso atlantista, digamos. No está alineado ni con Rusia, ni con ninguna potencia, digamos, antioccidental, sino que todo lo contrario, ella está a favor de una alianza entre Europa y Estados Unidos, el atlantismo, que es la base de la OTAN, digamos, ideológicamente, a diferencia de Orbán, a diferencia de Marine Le Pen, ella está más a favor de Estados Unidos que de Rusia, por decirlo de alguna manera. Entonces, llama la atención todo el hype que se ha provocado en torno a la elección de su figura, lo más probable por un tema de reflejo nomás, porque yo he visto reportajes de Italia y nadie estaba tan escandalizado, era más el escándalo afuera del país. Porque además en Italia estaba súper normalizado eso, porque en Italia sí hay verdaderos grupos fascistas que existen hasta el día de hoy, la Casa Pound y varios otros, que no están relacionados con Fratelli d'Italia. Entonces, bueno, básicamente eso. Vamos a ver cómo funcionan las cosas, vamos a ver cómo funciona la relación con la Unión Europea, porque este es un país grande dentro de la Unión Europea, es la tercera economía de la Unión Europea, y vamos a ver cómo siguen adelante muchas de las políticas globalistas, progres que tienen dentro de la Unión Europea y que van a tener ya por lo menos uno de los 3 grandes en contra. Polonia también está en contra, que es un país importante, grande. Hungría yo lo dejaría un poco aparte, porque Hungría está, yo creo, alineada con Putin, que a Hungría fácilmente lo podrían echar de la Unión Europea. Y con razón. Más allá de que sean antiprogres, etcétera. Pero Hungría tiene una agenda distinta al sentido común y al sentir europeo. Así que ese es el video de hoy. Básicamente mostrando incredulidad ante el escándalo que se ha generado en el resto del mundo. Porque en Italia ese escándalo no está. En Italia está totalmente normalizado. Se considera normal el triunfo, porque además está con Berlusconi, que ha sido presidente un montón de veces. O sea, no es nada nuevo bajo el sol, digamos. Es como que estuviera Piñera con Kast y con alguien un poco más a la derecha. No, no es nada del otro mundo, digamos. Bueno, la prensa internacional es la que más ha jodido con esto y tiene que ver con su ataque al globalismo, a las instituciones internacionales, supranacionales, etcétera. Y en contra de la Agenda 2030, la ONU muy claramente, que eso lo ha dicho muy claramente, y eso la aúna o la agrupa con grupos de derecha conservadores de todo el mundo. Muchas gracias.